Alertas de seguridad continúan en México tras el arranque esta semana del Mundial 2026 en Norteamérica. Y atención, porque lo que acaba de pasar entre Estados Unidos y México no es una declaración más, es la frase que nadie esperaba escuchar justo cuando arrancaba el Mundial. Muy buenas. En las últimas horas, Washington colocó la palabra terrorismo apuntando al país que ahora mismo recibe al mundo entero en sus estadios, y la respuesta desde Palacio Nacional fue tan directa que cambió el tono de todo. Pero lo que esconde este choque es mucho más grande que un cruce de palabras. Quédese, porque aquí empieza lo importante. Pongámonos en situación. El 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México, sonó el silbato inicial de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. México, Estados Unidos y Canadá la organizan juntos, 3 banderas, una sola fiesta, y en territorio mexicano 3 ciudades sede preparadas para recibir a millones de visitantes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Hasta aquí la historia bonita. El problema es lo que ocurrió apenas unos días antes de que rodara el balón, porque no fue un incidente en un estadio ni un fallo de organización, fue algo que llegó desde un despacho en Washington y que cayó sobre México como una bomba diplomática. El 29 de mayo de 2026, a pocas horas del partido inaugural, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México, y por primera vez, junto a las advertencias habituales sobre delincuencia y secuestros, apareció una palabra nueva, una palabra cargada: terrorismo. No la pusieron sobre una zona perdida en mitad de la sierra, la pusieron con nombre y apellido sobre las 3 ciudades que iban a recibir el Mundial. Ciudad de México quedó clasificada en nivel 2, con advertencia expresa por riesgo de terrorismo y crimen. Guadalajara y Monterrey, las otras 2 sedes, también entraron en la lista bajo la lupa, y aquí está el detalle que cambia todo. Estados Unidos no señaló a un país lejano ni a un enemigo declarado, señaló al socio con el que estaba organizando el torneo, al país al que sus propios aficionados iban a viajar esa misma semana. Imagínense la escena: 3 gobiernos firman juntos un acuerdo para llevar la Copa del Mundo a Norteamérica, sacan la foto, sonríen, y mientras tanto uno de ellos publica un documento oficial advirtiendo a sus ciudadanos del riesgo de terrorismo en las ciudades del otro. Ese gesto, frío y burocrático, fue interpretado en México como algo mucho más profundo que una recomendación de viaje, fue leído como una acusación. Pero faltaba descubrir algo todavía más inquietante, porque esa alerta no surgió de la nada, llevaba más de un año cocinándose, y para entenderla hay que rebobinar la cinta hasta el principio de toda esta historia. Retrocedamos al 20 de enero de 2025. Ese día, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que abría un camino que ningún presidente estadounidense había recorrido hasta entonces. La maquinaria se puso en marcha y, el 20 de febrero de 2025, se hizo oficial. El Departamento de Estado, con Marco Rubio al frente, designó formalmente a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La lista fue contundente: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. A esos 6 se sumaron 2 grupos más: el Tren de Aragua, de origen venezolano, y la Mara Salvatrucha, la MS-13. Y aquí está el problema que pocos explicaron bien en su momento. Hasta ese día, Estados Unidos reservaba esa etiqueta para organizaciones con una agenda política, grupos como el Estado Islámico, Hamas o el ELN colombiano. Eran enemigos que ponían bombas para imponer una ideología o derribar un estado. Los cárteles, en cambio, no buscan un califato ni una revolución, buscan dinero. Y al meterlos en la misma casilla que a los grupos terroristas internacionales, Washington no solo cambió una palabra en un documento, cambió las reglas del juego. Porque esa designación abre la puerta jurídica y diplomáticamente a algo que México lleva 2 siglos jurando que jamás permitirá: una intervención extranjera en su territorio. Y eso, precisamente eso, es lo que estaba en el aire cuando estalló el Mundial. Pero antes de llegar al choque final, hay que entender por qué la tensión venía tan arriba, porque entre aquella designación de febrero de 2025 y la alerta de viaje de 2026 pasaron cosas serias. La primera bofetada llegó muy pronto. El 1 de febrero de 2025, la Casa Blanca acusó directamente al gobierno mexicano de mantener lo que llamó una alianza intolerable con las organizaciones del narcotráfico. Esa frase, alianza intolerable, encendió Palacio Nacional. Era una cosa decir que México tenía un problema con los cárteles y otra muy distinta sugerir que el propio Estado mexicano era cómplice. A partir de ahí, cada mes parecía traer una vuelta de tuerca más. En marzo de 2025, ante el Congreso de su país, Trump aseguró que el territorio al sur de la frontera estaba dominado por organizaciones criminales y que los cárteles ejercían control total sobre toda una nación.
Meses después fue más lejos. Dijo que la presidenta de México tenía miedo de enfrentarlos. La narrativa se repetía, se afinaba, se endurecía y la pregunta empezó a flotar en los pasillos diplomáticos. ¿Hasta dónde pensaba llegar Washington? La respuesta a esa pregunta llegó desde un lugar inesperado, desde Venezuela. Fíjense en esto, porque es la pieza que explica el miedo real que se instaló en México. El 3 de enero de 2026, en una operación militar de Estados Unidos, fue detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa, una acción directa en otro continente contra un gobierno extranjero, y en México, esa noticia se leyó con un escalofrío. Si Washington se atrevía a eso en Venezuela, ¿qué impedía que algún día la mirada se girara hacia el sur de su propia frontera? La presidenta Claudia Sheinbaum salió a marcar terreno de inmediato. La intervención no es una opción, dijo. Y dejó claro que no creía que Estados Unidos se atreviera a hacer en México lo que había hecho en Caracas, pero las palabras de Trump no daban tregua. Insistió una y otra vez en que los cárteles controlaban México y que él se lo había planteado directamente a la presidenta, dejar que Estados Unidos entrara a erradicarlos. La respuesta de Sheinbaum a esa oferta es uno de los momentos clave de toda esta historia y la guardamos para más adelante porque merece contarse entera. Y entonces llegó lo que muchos temían, la sangre. En abril de 2026, en el estado de Chihuahua, 2 agentes de la CIA murieron tras desmantelar un narcolaboratorio en suelo mexicano. Léalo otra vez, agentes estadounidenses operando dentro de México en una acción que no había sido autorizada por el gobierno mexicano. La Cancillería de México presentó una protesta formal. Para Washington era la prueba de que los cárteles eran una amenaza directa. Para México era la confirmación de su peor temor, que Estados Unidos ya estaba actuando dentro de sus fronteras sin pedir permiso. 2 lecturas opuestas del mismo cadáver, y el abismo entre ambos países se hizo todavía más ancho. A esa herida se sumó otra. Por esas mismas fechas, varios funcionarios del estado de Sinaloa estaban siendo procesados en tribunales estadounidenses. Sheinbaum acusó a las instituciones de justicia de Estados Unidos de injerencia, de meterse donde no las llamaban. La relación, que en lo comercial seguía atada de pies y manos por la revisión del Tratado de Libre Comercio, en lo político estaba en carne viva. Gracias por seguir aquí, porque justo ahora es cuando todo este polvorín se conectó con el Mundial y lo que viene lo cambia todo. Volvamos a esos días de junio de 2026 con el balón a punto de rodar. La alerta de viaje del 29 de mayo había puesto la palabra terrorismo sobre las sedes mexicanas, pero apenas unos días después, el 2 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio subió a comparecer ante el Senado de su país y soltó algo que multiplicó la tensión. Advirtió que los cárteles mexicanos disponen de drones que podrían ser utilizados para atacar intereses estadounidenses. Describió el fenómeno como un desafío global, dijo que los grupos ya los estaban usando entre ellos y dejó caer que eventualmente podrían emplearlos contra Estados Unidos. Drones, atentados, justo en las semanas en que millones de personas iban a llenar estadios en suelo mexicano. La palabra terrorismo dejó de ser una casilla en un documento de viaje y empezó a sonar advertencia de guerra. ¿Y cómo respondió México sobre el terreno? Aquí es donde la historia da un giro que casi nadie contó. Porque mientras Washington hablaba de amenazas, México se puso a blindar las sedes con una operación de seguridad de proporciones históricas. Solo en la capital, las autoridades desplegaron alrededor de 56,000 agentes, policías de tránsito, unidades especiales, una fuerza turística creada para la ocasión y vigilancia aérea. Decenas de efectivos con escudos y fusiles automáticos tomaron el Zócalo, donde se montó el Festival de Aficionados. El sistema de cámaras C5 cubrió avenidas, estadios y aeropuertos. Y se activó el llamado operativo Kukulcán, pensado para prevenir incidentes y reaccionar en segundos ante cualquier amenaza. En Guadalajara, capital de Jalisco, el estado donde nació el cártel Jalisco Nueva Generación, el dispositivo fue aún más visible. Alrededor del estadio Akron se trazaron 3 anillos de seguridad que se extendían kilómetros más allá del recinto, con fuerzas federales de élite y unidades caninas especializadas en detección de explosivos. México no estaba negando el riesgo, lo estaba enfrentando con todo lo que tenía. Y ese contraste es brutal. Mientras desde el norte llegaba la palabra que manchaba su nombre, en el sur miles de agentes trabajaban para demostrar que el país podía sostener la fiesta del mundo sin que pasara nada. Hubo un detalle que lo resume todo. La selección de Irán decidió instalar su campamento para el Mundial en Tijuana, en territorio mexicano, después de que la FIFA aprobara el traslado desde Arizona por preocupaciones de visados y seguridad. Es decir, un equipo prefirió quedarse del lado mexicano de la frontera.
La realidad sobre el terreno era más matizada que cualquier titular, y hay otro dato que choca de frente con el discurso del terror, porque mientras en público las palabras subían de tono, en privado los tres países llevaban meses trabajando juntos. El 4 y el 5 de marzo de 2026, en Washington, representantes de México, Estados Unidos y Canadá se sentaron a la misma mesa para acordar la estrategia de seguridad de la Copa del Mundo. Estados Unidos puso en marcha una fuerza de trabajo a nivel de la Casa Blanca, coordinada por el FBI y por su agencia de ciberseguridad. Canadá adoptó un modelo de seguridad integrada con su policía montada al frente, y México montó su propio dispositivo. Es decir, cooperaban a puerta cerrada al mismo tiempo que se acusaban a micrófono abierto. Esa doble cara es la clave para entender por qué Sheinbaum eligió no romper, pero tampoco ceder. Esa postura, además, no quedó sola. Tras el cruce de declaraciones, el grupo parlamentario del partido en el poder en la Cámara de Diputados salió a respaldar a la presidenta con un mensaje sin medias tintas. Insistir en el envío de tropas estadounidenses a territorio mexicano no solo es equivocado, dijeron, sino profundamente contraproducente. Advirtieron que la presencia de fuerzas militares extranjeras en México abriría una etapa de tensiones innecesarias entre dos naciones obligadas a entenderse. El mensaje político interno era de unidad. Ante la presión del norte, México cerraba filas. Y entonces, cuando parecía que la cosa no podía tensarse más, llegó el golpe que disparó esta noticia. El 17 de junio de 2026, en plena cumbre del G7, en la localidad francesa de Evian, Donald Trump tomó la palabra en su discurso de cierre. Y delante de los líderes de las principales economías del planeta, con el mundial ya en marcha, dijo lo siguiente: México ha perdido el control de su país, los cárteles controlan México, es triste. Y luego se refirió directamente a la presidenta mexicana: es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada, una mujer muy asustada. Esa frase, dicha en el escenario más importante de la diplomacia mundial, mientras millones de turistas pisaban suelo mexicano para ver fútbol, fue la chispa. Porque ya no era una alerta de viaje ni una comparecencia técnica, era el presidente de Estados Unidos en un foro global diciéndole al mundo entero que el país que estaba organizando la Copa del Mundo había sido tomado por el crimen, y no vino solo. En esa misma cumbre, en un foro dedicado a cortar el financiamiento del terrorismo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dio un paso que en México sonó a provocación: equiparó al cártel de Sinaloa con Hezbollah y con estructuras vinculadas a Irán. Es decir, puso a un cártel mexicano al nivel de las organizaciones terroristas más temidas del mundo. La estrategia quedaba completa: primero la designación, luego la alerta de viaje, después los drones y ahora la comparación directa con el terrorismo internacional, dicha desde el G7. Por si quedaba alguna duda sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar, el vicepresidente J.D. Vance lo dijo sin rodeos en una entrevista. Estados Unidos, afirmó, se reserva el derecho de actuar contra esas organizaciones dentro de México. Matizó que Washington prefiere trabajar con el gobierno mexicano y que una intervención sería el último recurso, pero la frase ya estaba dicha: nos reservamos el derecho de actuar dentro de México. La soberanía mexicana, ese principio sagrado de 2 siglos, había sido puesta sobre la mesa de negociación por la potencia del norte. Así que la pregunta que todo México se hacía esa mañana era una sola: ¿qué iba a responder Sheinbaum? ¿Iba a tragarse el golpe en silencio para no romper la cooperación en plena fiesta mundialista? ¿O iba a plantar cara delante del mundo entero? La respuesta llegó al día siguiente. El 18 de junio de 2026, en su conferencia de la mañana, la presidenta de México no esquivó la pregunta. La tomó de frente y desde la primera frase marcó el tono. Dijo que no había que engancharse en cada declaración, que no quería ni debía entrar en un debate personal con el presidente Trump. Él tiene su manera de comunicar, soltó casi con desdén. Era una forma elegante de decir que no pensaba bajar al barro, pero que no quisiera el barro no significaba que fuera a quedarse callada, todo lo contrario, porque entonces Sheinbaum hizo algo que sus antecesores rara vez se habían atrevido a hacer con tanta frialdad: respondió con números. A la tesis de Trump de que los cárteles gobiernan México y de que nadie más lo hace, ella contestó con una sola imagen demoledora: aquí está el Estado mexicano, dijo, ahí están sus cabezas, y acto seguido puso las cifras sobre la mesa: una reducción del 46% en homicidios dolosos y una caída de más del 70% en otros indicadores de violencia. No discursos, no promesas, datos. La respuesta perfecta a quien la acusaba de tener miedo: no se enfrenta al miedo con palabras, se enfrenta con resultados. Y aquí viene el detalle que pocos saben: esta no era la primera vez que Sheinbaum le marcaba la raya a Washington.
Meses antes, cuando Trump aseguró que le había ofrecido a la presidenta enviar tropas para erradicar a los cárteles, ella respondió con una frase que recorrió todo el país. Le dijeron que no. Y no un no tímido, un no orgulloso. Dijimos que no, orgullosamente no, declaró. Y en un acto público en Tecomán, en el estado de Colima, redondeó el mensaje con una sentencia que se volvió bandera. La soberanía no está en negociación. ¡Que viva la soberanía y la independencia de México!, gritó ante la gente que la rodeaba. Esa es la columna vertebral de toda la respuesta mexicana. No es improvisación, es una doctrina. Sheinbaum la repitió punto por punto. La cooperación con Estados Unidos existe, sí, pero se sostiene sobre 4 pilares de los que México no piensa moverse. Respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y, el más afilado de todos, cooperación sin subordinación. Esa última palabra lo dice todo. México acepta trabajar codo a codo, lo que no acepta es arrodillarse. Y dentro de esa doctrina hay un dardo que México ha lanzado una y otra vez y que rara vez aparece en los titulares estadounidenses: la responsabilidad compartida, porque si los cárteles son tan poderosos, ¿de dónde sacan las armas con las que matan? La respuesta incomoda a Washington. Buena parte de ese armamento cruza la frontera desde el norte, desde Estados Unidos hacia México. Sheinbaum lo ha dicho con todas las letras. Si quieren hablar de la droga que sube, hablemos también de las armas que bajan. Y si Estados Unidos tiene un problema de consumo de fentanilo que afecta a una porción enorme de su población, ese también es un problema que empieza en casa. El relato de Trump pinta a un solo villano. El relato de México recuerda que en esta historia hay 2 lados de una misma frontera. Llegados a este punto, conviene parar y mirar el cuadro completo, porque aquí está el verdadero corazón del asunto. Lo que parecía un simple cruce de declaraciones por una alerta de viaje es, en realidad, una batalla por el relato de quién manda en México. Trump necesita un enemigo claro, un villano que justifique mano dura, presión y, llegado el caso, intervención. Para eso le sirve la palabra terrorismo. Convierte un problema de seguridad en una amenaza existencial que, según la lógica estadounidense, daría derecho a actuar. Sheinbaum, por su parte, defiende algo que va más allá de su gobierno, la idea de que México es un país soberano que resuelve sus propios asuntos, aunque le cueste, aunque sangre, aunque tarde, y el Mundial es el escenario perfecto para esta pelea, porque lo amplifica todo. Con los ojos del planeta puestos en los estadios mexicanos, cada palabra pesa el doble. Una alerta de terrorismo en tiempos normales es una nota a pie de página. Una alerta de terrorismo sobre las ciudades que reciben la Copa del Mundo es una mancha que se ve desde todos los rincones del mundo. Trump lo sabe, por eso eligió el G7 y no una rueda de prensa cualquiera para soltar su frase. Y Sheinbaum también lo sabe, por eso respondió con cifras y con soberanía, no con insultos, porque entendió que el mundo estaba mirando y que la imagen de México se jugaba en cada respuesta. Aquí está el problema de fondo, el que sobrevive a esta semana y a este mundial. La designación de los cárteles como terroristas no se va a deshacer con un partido de fútbol. Sigue ahí escrita, vigente, lista para ser usada como argumento jurídico el día que Washington decida dar un paso más. Canadá replicó esa misma designación, así que México tiene a 2 de sus 3 socios del mundial mirándolo a través de la misma lente. Y la pregunta que de verdad importa no es si habrá un atentado en un estadio, porque el despliegue de seguridad ha sido descomunal. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Está Estados Unidos construyendo, declaración a declaración, alerta a alerta, comparación a comparación, el expediente que algún día le permita justificar una intervención en México? Porque cuando se unen todas las piezas, el dibujo asusta. Una orden ejecutiva, una designación terrorista que rompe con 2 siglos de doctrina, una acusación de alianza intolerable, la detención de un presidente en Venezuela, 2 agentes muertos en Chihuahua, drones mencionados ante el Senado, una alerta de terrorismo sobre las sedes del Mundial, una comparación con Hezbollah en el G7 y un vicepresidente diciendo que se reservan el derecho de actuar dentro de México. Ninguna de esas piezas por sí sola es una declaración de guerra, pero todas juntas en orden dibujan un camino, y México lo sabe. Por eso la respuesta de Sheinbaum no fue solo sobre cifras de homicidios, fue sobre algo mucho más grande, sobre el derecho de un país a no ser tratado como un patio trasero. Y aquí llegamos al final de esta historia, al punto en el que todo cobra sentido. Estados Unidos colocó la palabra terrorismo sobre México justo cuando el país abría sus puertas al mundo.
Lo hizo en el peor momento posible para la imagen mexicana y en el mejor momento posible para la presión política. Esperaban quizá una capital nerviosa, una presidenta a la defensiva, un país pidiendo perdón por su propia inseguridad. Lo que encontraron fue lo contrario. Encontraron estadios llenos, 56,000 agentes en las calles, 3 anillos de seguridad y un torneo que arrancó sin incidentes. Y encontraron a una presidenta que, en lugar de agachar la cabeza, miró a la cámara y respondió con números, con soberanía y con una frase que resume el espíritu de toda esta pelea: la cooperación existe, pero sin subordinación. Ese es el verdadero desenlace. No el insulto, sino la respuesta, porque Trump intentó imponer un relato en el que México es un país capturado por el terror, incapaz de gobernarse. Y México respondió sobre el terreno y con datos, demostrando que podía sostener sobre sus hombros la fiesta más grande del planeta sin que se cayera una sola pieza. La etiqueta de terrorista pretendía retratar a un país de rodillas. Lo que el mundo vio fue un país de pie recibiendo a todos con las reglas puestas en su propia casa. Queda una sola pregunta abierta hacia el futuro, y esta sí no tiene respuesta todavía. Cuando el mundial termine, cuando se apaguen las luces de los estadios y los turistas regresen a casa, esa designación seguirá ahí, escrita en piedra en los archivos de Washington. La gran incógnita es qué hará Estados Unidos con ella cuando ya nadie esté mirando el fútbol. Porque una cosa quedó clara esta semana, y es la frase con la que México respondió al intento de tacharlo de terrorista justo en su momento de gloria: en mi casa, las reglas las pongo yo.